Esperamos que estén listos para explorar algunos misteriosos descubrimientos arqueológicos porque tenemos mucho que mostrarles. Hay tantos huecos en nuestro conocimiento sobre las personas y los lugares que nos precedieron que es inevitable que, a veces, nos encontremos con objetos, artefactos e incluso lugares enteros que desconciertan a nuestros mejores expertos. Algunos de los mejores ejemplos de esto están en este video. Número 1. El mosaico gigante. En 2019, el mosaico intacto más grande del mundo fue presentado al público en Antakya, Turquía. Este increíble tesoro arqueológico, de 1300 años de antigüedad, cubre más de 800 metros cuadrados. Su descubrimiento en 2010 dejó a los expertos asombrados, quienes creen que alguna vez adornó el suelo del edificio público más grande de la antigua ciudad de Antioquía. Aunque el edificio fue gravemente dañado por terremotos en los años 526 y 528, el mosaico sobrevivió como una pieza completa. Hoy en día, se exhibe en un hotel museo construido exclusivamente para proteger y mostrar esta maravilla. Antakya es famosa por su abundancia de mosaicos romanos antiguos, pero ninguno iguala la majestuosidad de este. Además, se encuentra cerca de la iglesia de San Pedro, una estructura cruzada construida sobre una cueva que podría ser la iglesia cristiana más antigua del mundo. Este rincón de Turquía realmente está impregnado de historia. Número 2. León antiguo. En septiembre de 2020, trabajadores de la construcción en Phnom Penh, Camboya, trabajaban arduamente en el sitio de una nueva estación de bombeo de agua cuando se toparon con un antiguo león de piedra. La bestia de piedra estaba rota en dos piezas cuando fue encontrada y había sido enterrada profundamente. Cuando los trabajadores la encontraron, estaban a más de 3 metros por debajo del nivel de la calle. Es posible que el león esté conectado con el cercano templo Wat Phnom, ya que es similar en diseño a las estatuas de leones que guardan la estupa principal y la pagoda del templo. Pero hay un problema con esa teoría: el templo no parece estar faltando ninguna estatua. Y, aunque lo estuviera, esta es mucho más grande. Los historiadores en Camboya han especulado que alguna vez hubo una gran estructura religiosa junto al templo, pero el edificio fue destruido hace mucho tiempo y la estatua de león fue enterrada. El templo fue construido en 1372, por lo que es probable que el león haya sido hecho alrededor de la misma época. Pero, como es tan difícil para los científicos determinar la edad de los artefactos de piedra, no hay forma de saberlo. Número 3. El brazalete vikingo. Ahora, viajemos al siglo IX con el famoso tesoro de Galloway, encontrado en Escocia en 2014. Entre sus muchos artefactos vikingos, destaca un brazalete grabado con runas. En 2019, los investigadores lograron traducirlas, identificando al posible propietario original, un hombre llamado Eckhort. Lo curioso es que Eckhort es un nombre anglosajón grabado en runas sobre un artefacto claramente vikingo. Esto sugiere que el brazalete, o incluso todo el tesoro, pudo haber sido adquirido en batalla, o como resultado de un intercambio pacífico entre culturas. Este hallazgo apoya la teoría de que las interacciones entre vikingos y anglosajones pudieron haber sido menos sangrientas de lo que la historia nos ha hecho creer. Un descubrimiento que nos invita a reescribir parte de nuestro entendimiento sobre estas civilizaciones. Número 4. Ofrendas incas. El lago Titicaca es considerado hermoso por todos los que alguna vez lo ven, pero, para los antiguos incas, era sagrado. Desde un punto de vista práctico, les proporcionaba recursos naturales, pero también jugaba un papel en su mitología. Creían que la pareja divina Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron de la Isla del Sol, en medio del lago, y fundaron la ciudad capital inca de Cusco, en el borde del lago. Como dedicación a esa creencia, algunos académicos incluso creen que veían todo el lago como una deidad. Escritores españoles del siglo XV notaron que los incas navegaban en balsas sobre el lago para dejar ofrendas en el agua. En agosto de 2020, encontramos una de esas ofrendas. Se trata de una caja de piedra que fue lanzada al lago hace unos 500 años y quedó incrustada en el sedimento. Cuando fue abierta por arqueólogos, se encontró que contenía una pequeña figurilla de llama o alpaca, hecha de concha.
y una pequeña lámina de oro que podría ser una réplica de los tipos de brazaletes que usaban los nobles incas de la época. Es probable que quien dejó este depósito esperaba una temporada exitosa de cría de llamas. Número 5. Descubrimiento chino, residuos de cannabis. La marihuana es un tema controvertido hoy en día, pero su uso es una práctica milenaria. En 2019, arqueólogos encontraron residuos de cannabis en quemadores de incienso dentro de tumbas en las montañas Pamir de China. Este hallazgo demuestra que ya hace 3000 años las personas fumaban cannabis. Lo más sorprendente fue la presencia de altos niveles de THC en los residuos, indicando que esta planta fue seleccionada específicamente por sus propiedades psicoactivas. Esto sugiere un uso recreativo o ritualista, posiblemente por chamanes que buscaban visiones. Curiosamente, estos residuos solo se encontraron en tumbas de la élite, lo que indica que esta práctica era un privilegio reservado para los ricos. Número 6. 150 lápidas. En agosto de 2020, trabajadores de la construcción excavaron la plaza del mercado de Lesask, en el sureste de Polonia. Al hacerlo, se encontraron con los restos rotos de más de 150 lápidas judías. Los expertos en Polonia piensan que es muy probable que las lápidas fueron deliberadamente profanadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Después, fueron cubiertas con asfalto y luego olvidadas. Este es el mayor descubrimiento de lápidas saqueadas en la historia de Polonia. Antes del inicio de la guerra, Lesask albergaba una de las comunidades judías más grandes de Polonia, habiendo sido considerada una ciudad esencialmente judía desde principios del siglo XVI. Cuando los nazis llegaron a Polonia, la ciudad fue casi borrada. La mayoría de las 15.000 personas que vivían aquí fueron llevadas a la zona de ocupación soviética, al campo de exterminio de Belzec o al gueto local. Irónicamente, enterrar las lápidas bajo arena y asfalto es la razón por la cual su dorado original, la pintura de las letras y los relieves todavía están en tan buenas condiciones. La inscripción en una de las piedras más grandes se traduce como, el bien crea, el mal destruye. Por sus frutos los conoceréis. Parece extrañamente apropiado. Número 7. El misterio de la Edad del Bronce en Polonia. En Polonia, un hallazgo inusual dejó perplejos a los arqueólogos en 2019, una cabeza de masa de la Edad del Bronce. Este artefacto apareció en Dukla durante una excavación para buscar reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que parece no ser de origen polaco. Si esto se confirma, sería el objeto extranjero más antiguo jamás encontrado en el país. Con aproximadamente 3000 años de antigüedad, la pieza se asemeja a las cabezas de masa comunes en Oriente Medio, pero no es idéntica. Probablemente llegó a Polonia a través de las montañas Cárpatos, pero su verdadero origen sigue siendo un misterio. Número 8. El naufragio del Rosvik. En 2018, un equipo de buzos y arqueólogos finalmente recuperó tesoros del naufragio del Rosvik, en la costa sur de Inglaterra. Sin embargo, aún no saben exactamente qué han encontrado. Las concreciones de óxido que encierran los tesoros son tan gruesas que es imposible saber qué hay dentro de ellas. Esperan que un nuevo proyecto de rayos X de alta tecnología, que estaba programado para comenzar a finales de 2020, pueda ayudarlos a arrojar algo de luz sobre el asunto. El barco holandés se hundió cerca de la costa de Kent en 1740 y se sabía que llevaba una carga pesada de monedas de plata, medallas y joyería cuando se hundió. Cuando los rayos X finalmente aclaren qué hay bajo el óxido, los historiadores esperan confirmar una teoría sobre el contrabando. Importar monedas británicas a Batavia, el destino del barco en las Indias Orientales, era ilegal en el momento del hundimiento porque se temía que la moneda desestabilizara la economía local. A pesar de eso, se cree que los viajeros británicos perforaban pequeños agujeros en sus monedas y luego las cosían en su ropa para evitar la detección. Si los agujeros aparecen en los rayos X, la teoría será validada. Aún así, es extraño que hayan pasado 4 años y todavía no se haya oído el resultado. Número 9. El anillo de oro de la Edad del Bronce. En 2019,
un buscador aficionado en Cumbria, Inglaterra, hizo un descubrimiento único, un anillo de oro de 22 quilates, con una antigüedad de 3.800 años. El afortunado hallazgo fue realizado por Billy Bogan, quien llevaba solo 6 meses usando su detector de metales. Este anillo es el primero completo de su tipo encontrado en Inglaterra. Aunque el valor del oro es de aproximadamente 5,000 pesos, su importancia histórica lo convierte en un tesoro invaluable. Este hallazgo no solo representa la habilidad de los antiguos artesanos, sino que también resalta la importancia de los cazadores aficionados en la arqueología moderna. Número 10. Estación Comercial Vikinga. En julio de 2020, un estudiante de arqueología noruego, durante una visita de campo con su tutor, descubrió la primera evidencia de una remota estación comercial vikinga en el país. Este hallazgo ha obligado a los historiadores noruegos a reconsiderar la historia de la era vikinga de su nación. La existencia de la estación, anteriormente desconocida, en Chelson está evidenciada por monedas, joyería, plata, oro y artefactos de Asia, Finlandia y las Islas Británicas. Incluso hay algunas monedas árabes en el sitio, lo que subraya aún más lo lejos que viajaron y comerciaron los vikingos. El norte de Noruega no se considera tradicionalmente como un centro de actividad vikinga, y sin embargo, claramente fue un importante centro comercial durante el siglo IX. Hay evidencia de centros agrícolas y pesqueros vikingos en otras partes del norte de Noruega, pero tienden a estar más al oeste y llegaron muchos años después. Este nuevo sitio, conocido como Sork, se convierte en el lugar de comercio más antiguo conocido en el norte del país. Toda la historia del comportamiento comercial vikingo en la región debe ser reevaluada. Incluso podría ser el caso de que los vikingos que más tarde poblaron Francia y las Islas Británicas partieron desde aquí. Número 11. Descubrimiento de la tumba británica. En 2003, durante trabajos viales en Essex, Inglaterra, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso, una tumba anglosajona del siglo VI, apodada el Príncipe de Prittlewell. Considerada el equivalente británico de la tumba de Tutankamón, este sitio es el entierro real cristiano más antiguo conocido en el país. Aunque solo quedaron fragmentos de esmalte dental del ocupante, los objetos encontrados sugieren que perteneció a un príncipe. Entre los bienes había una lira antigua, monedas de oro, copas de vidrio y una caja de madera pintada, única en su tipo. Además, un cántaro de origen sirio, probablemente traído durante la ocupación romana, destaca por su rareza. Algunos expertos especulan que el ocupante podría haber sido hermano del rey Saever de Essex, aunque aún no hay pruebas definitivas. Número 12. Momias gritonas. La momificación era la manera en que los antiguos egipcios daban descanso eterno a los fallecidos de manera pacífica y con dignidad. Entonces, ¿por qué parece que algunas momias se fueron a la tumba gritando? La momia gritona más conocida del mundo es Meritamón, una princesa que parece haber pasado los últimos miles de años gritando de terror, mucho después de su muerte, con la boca bien abierta y la cabeza inclinada hacia atrás. Un escaneo de sus restos sugiere que falleció a causa de un ataque al corazón. Eso podría explicar por qué parece estar en dolor, pero los embalsamadores normalmente corregirían este problema durante el proceso de momificación. Por otro lado, Pentaur, el hijo de Ramsés III, también es una momia gritona notable. Pentaur murió ahorcado, en lugar de un paro cardíaco, por lo que la teoría del ataque al corazón parece descartada. Una posible explicación es que Meritamón no fue encontrada hasta varias horas después de su fallecimiento, momento en el que la rigidez cadavérica ya se había instalado y su mandíbula se había bloqueado. Otra posibilidad es que las vendas alrededor de su mandíbula no estuvieran lo suficientemente apretadas y por eso se cayó después de haber sido enterrada. Ninguna explicación es completamente satisfactoria, por lo tanto, el misterio continúa. Número 13. Carro romano en Croacia. En Croacia, cerca de la ciudad de Vinkovci, arqueólogos desenterraron en 2019 un entierro romano fascinante, un carro de tamaño completo acompañado por los restos esqueléticos de los caballos que lo tiraban. Este tipo de entierro, datado en el siglo III,
estaba reservado para familias romanas extremadamente ricas. El hallazgo se realizó en el fondo de una gran cámara funeraria, y se cree que el ocupante de la tumba era un líder local importante en la región romana de Panonia. Aunque los carros romanos se usaron en combate en siglos anteriores, para esta época servían más como símbolos de estatus, utilizados en procesiones y eventos ceremoniales. Un detalle inquietante del hallazgo es que tanto el carro como los caballos parecen haber sido enterrados en posición erguida, lo que plantea la posibilidad de que los caballos estuvieran vivos cuando fueron sepultados. Número 14. El tesoro de Galloway. En 2014, la colección de tesoros de la época vikinga más grande jamás encontrada en el Reino Unido fue descubierta por casualidad en Galloway, Escocia. Ahora es conocida como el Tesoro de Galloway. No todos los valiosos artefactos que componían el tesoro lucían su mejor aspecto cuando fueron sacados de la tierra, después de un entierro tan largo. Por lo tanto, limpiarlos ha sido un proceso largo, lento y delicado. En diciembre de 2020, pudimos apreciar uno de los resultados más espectaculares de ese proceso, una hermosa cruz de plata anglosajona que ahora luce tan impresionante como el día en que fue hecha, hace 1000 años. Basándose en la calidad de la pieza, los arqueólogos creen que fue hecha para un clérigo de muy alto rango o un miembro de una familia real. La transformación es increíble si se considera el estado inicial del objeto, que estaba cubierto de óxido naranja y desgastado cuando salió de la tierra. Los símbolos en los 4 brazos de la cruz, que representan a Marcos, Lucas y Juan, ni siquiera eran visibles en ese entonces. Fue un detalle que el equipo de restauración se alegró de encontrar mientras trabajaban en la pieza. Bueno, tendremos que esperar y ver cómo lucen el resto de los artefactos cuando sean limpiados, antes de poder decirlo con seguridad. Número 15. La perla más antigua del mundo. Abu Dhabi es sinónimo de lujo y piedras preciosas, pero la fascinación por estos tesoros no es nueva. En octubre de 2019, arqueólogos encontraron la perla más antigua del mundo en la isla Maraba, frente a la costa de Abu Dhabi. Esta pequeña y delicada perla rosada tiene alrededor de 8000 años de antigüedad, convirtiéndose en una evidencia de que las gemas eran ya bienes valiosos durante el periodo neolítico. Los historiadores creen que estas piedras preciosas se usaban tanto para joyería como para el comercio, intercambiándolas por cerámica y otros bienes con Mesopotamia. Además de la perla, el sitio arqueológico ha revelado cuentas de concha, puntas de flecha de pedernal y cerámicas finas, lo que demuestra la rica actividad cultural de la época. Este descubrimiento, junto a otros objetos, se presentó en la exposición 10.000 años de lujo en el Louvre de Abu Dhabi. Número 16. Almacén de herramientas de momificación en Egipto. En Egipto, un equipo de arqueólogos checos hizo un sorprendente hallazgo en el cementerio de Abusir, descubriendo el almacén de embalsamamiento más grande conocido hasta la fecha. El descubrimiento de un almacén de herramientas de momificación en Egipto ha causado gran sorpresa entre los arqueólogos. Este almacén, encontrado en el sitio de Abusir por el Instituto Checo de Egiptología de la Universidad Charles de Praga, es el más grande jamás descubierto en el país. Ubicado en un cementerio de la dinastía 26, el almacén contenía más de 350 frascos de cerámica, utilizados para guardar materiales de embalsamamiento. Los frascos fueron organizados en 14 grupos distintos, algunos de los cuales contenían residuos de las sustancias usadas en el proceso de momificación. Entre los hallazgos más destacados se encuentran 4 frascos canópicos de piedra caliza, identificados por sus inscripciones como pertenecientes a Rimarenad, hijo de la dama Aardi Churu y comandante militar de la Legión extranjera en Egipto. Curiosamente, aunque se prepararon los frascos y se llevaron a cabo los rituales, parece que nunca fueron utilizados. Esto sugiere que Rimarenad pudo haberse recuperado de una grave enfermedad o que sus familiares no quedaron satisfechos con el trabajo de embalsamamiento realizado.